Χριστός ανέστη, αλετός aneste. Amados hermanos, amigos, personas de buena voluntad que continúan escuchándonos y enriqueciéndose con estas meditaciones. Y gracias por todos los comentarios que estamos recibiendo, que son ciertamente que brotan de una vivencia que ha comenzado a dejarles todo este periodo de la Cuaresma, del Sagrado Triduo Pascual y de la Cincuentena Pascual. Al final ya tenemos todo un tiempo, todo un periodo de encontrarnos, de vernos y ya en esta cita semanal y lo que ha pasado también durante la Semana Santa y Sagrado Triduo Pascual. Hemos llegado ahora al séptimo domingo de Pascua. Si nosotros vemos nuestro misal romano, así está denominado este domingo, séptimo domingo de Pascua. Y existe su esquema celebrativo como el de todos los domingos. Pero pasa algo interesante y sucedió en el momento de la reforma litúrgica y especialmente en la reforma del calendario. Nosotros, en México y en otras muchas naciones, el domingo séptimo de Pascua se ha convertido en la solemnidad de la ascensión del Señor. Entonces, el séptimo domingo está complementado y se celebra en él, en ese domingo, se celebra en este séptimo, la ascensión del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en México, en España, en Italia, en muchas partes? Porque cuando la celebración de la Ascensión, que se realiza en el día 40, el jueves de la Ascensión ordinario, en los países donde no es una celebración de precepto, se traslada al domingo. ¿Para qué? Para que la mayoría de la comunidad cristiana que asiste a la celebración celebre este misterio y se enriquezca ciertamente con los textos, la liturgia de la palabra, la reflexión que están en torno a la ascensión del Señor. Los países donde tienen esta celebración de precepto que implica asistencia a la celebración de la Eucaristía, pues por eso así lo han mantenido, así lo tienen. Propiamente, aunque no es en el sentido estricto el día 40, porque sería el día 43, pero finalmente los seres humanos somos los que le damos un simbolismo a una realidad concreta, aunque no caiga exactamente en ese día. Y por eso en México celebramos ciertamente en el la séptima jornada, celebramos la ascensión del Señor, para que haya un enriquecimiento muy bello, muy profundo del valor de esta solemnidad. Como les decía, entonces estamos celebrando el día 40, simbólicamente, y va a comenzar a otro día el novenario del Espíritu Santo. Es importante la ascensión porque la ascensión fue lo que comenzó a dar origen a la gran cincuentena pascual, de la que estamos cada domingo hablando un aspecto para entenderla, captarla, descubrir toda la riqueza que implica. Más los 9 días del novenario del Espíritu Santo, también los novenarios se crean para que, y un poco como su nombre lo dice, novenario, al final venga algo nuevo. O sea, terminado el novenario, venga una perspectiva nueva. Y
en el día 10, el novenario, que va a coincidir con el día 50 de la Pascua, entonces es lo que llamamos el domingo de Pentecostés. Pero en reflexiones anteriores ya les hemos dicho cómo la Pentecostés se le llama también a toda la cincuentena pascual. En la antigüedad, sobre todo, se le llamaba así, Pentecostés. Hoy tenemos una mentalidad más de pensar que solamente se usa el término Pentecostés para el día 50, domingo de Pentecostés, pero abarca todo este aspecto. De allí entonces la riqueza de este sentido que va teniendo, que va manifestando su riqueza celebrativa. Vamos a descubrir el sentido, pues, que nos manifiesta la ascensión. Y retomamos algo de la catequesis de Jerusalén, de Juan o de Cirilo de Jerusalén, que nos ha ido enriqueciendo, que nos ha ido planteando. La cincuentena pascual es el tiempo, el periodo, la época más importante de realizar la mistagogia. Esta palabra muy rara, muy extraña, que a veces ni siquiera hemos escuchado, pero que tiene su origen en una expresión muy eclesial, muy desde la iglesia primitiva, de la iglesia de los santos padres. Mistagogia quiere decir conducir al iniciado, guiarlo, conducirlo, acompañarlo, protegerlo. Todo esto quiere decir esta realidad. Y ese acompañamiento, esa mistagogía, es la recta participación en los misterios cristianos. El cristianismo primitivo, el cristianismo del siglo I, más o menos pensando que el Señor Jesús muere en la Pascua del 33, para ser exactos, por todo el simbolismo que esto implica, y resucita el domingo de la Pascua del 33, pues falta mucho para que se termine el siglo I. Y entonces, durante todo este periodo, a nivel del mundo conocido, la lengua propia era la lengua griega. Todo se hablaba en griego. Toda la cuenca mediterránea, norte de África, Asia, sur de Europa, hablan griego. En Roma mismo se hablaba griego. Esos que piensan que la verdadera liturgia se debe de celebrar en latín porque así siempre ha sido, ¡qué ignorancia! Eso es mentira. La liturgia en un principio durante siglos se celebró en griego. Y como decía un maestro de Sagrada Escritura, eso fue un don, esa circunstancia histórica, de esas coyunturas que se dan en el ser humano, en la vida humana, y que finalmente Dios las utiliza para realizar algo bueno, algo grande, algo sublime, fue algo muy bueno. Porque el Nuevo Testamento se escribe en griego koiné, porque hay 3 griegos, el griego antiguo, el de Horacio, el de Homero, el de los mitos antiguos griegos. El griego koiné o griego vulgar, que es del siglo IV antes de Cristo al siglo IV después de Cristo, allí se ubica el siglo I, allí se ubican los escritos del Nuevo Testamento y de los santos padres de la Iglesia,
los padres apostólicos, los padres apologistas, etcétera, etcétera. Y del siglo V en adelante es otro griego, ya es el griego que es casi también el griego actual, porque pues, finalmente se sigue hablando ese tipo de griego. Entonces, por eso, estas palabras tan interesantes, tan importantes, tenemos que descubrir en el fondo qué implica, qué hay, porque son muy expresivas. Nunca vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, por ejemplo, el término misterio. No es propio del mundo bíblico, pero sí lo vamos a encontrar en el mundo patrístico, o sea, los santos padres de la Iglesia, que utilizan este término que existía en la cultura, en el hablar cotidiano, todo en el mundo religioso de la antigüedad, para adentrarse en los misterios eleusidas, los misterios de los mitos griegos, etc. Toda esta realidad. Pero el cristianismo le da un nuevo contenido, le da un nuevo sentido. Por eso, Cristo es aquel que viene y asume todos los mitos, todos los pensamientos del mundo y los lleva a una nueva perspectiva. Porque hay una experiencia profundamente humana de todas estas dimensiones. Hoy por hoy, cuando queremos hacer una fuerte y profunda reflexión teológica, tenemos que partir de los hechos humanos, del pensamiento humano en el momento, en las circunstancias históricas, geográficas, concretas. Por eso, ya en la meditación anterior, les decía que la vida humana se va realizando siempre sobre dos carriles: el espacio y el tiempo. Somos espaciales y somos tiempos. Somos hijos de nuestro tiempo y solamente podemos pensar cómo se piensa en nuestro tiempo. Ahora hay una gran forma absurda de pensamiento en querer juzgar con criterios actuales los hechos del pasado. Eso es una verdadera situación y circunstancia que no tiene ningún sentido. Eso es como un arqueologismo mal hecho, mal realizado. Y por la misma geografía también, porque pues, la geografía nos predispone mucho. No es lo mismo todas estas culturas del Medio Oriente, estas culturas del desierto tan interesantes, que las culturas de otros lugares, por ejemplo, el centro y el norte de Europa, con todo este mundo de los bosques europeos, de la nieve, de las nieves perpetuas, de los Alpes, de todo eso. O sea, todo eso va marcando el estilo, la forma de la vida, definitivamente. Entonces, esta realidad, cuando hablamos del misterio, la palabra misterio originalmente se usaba como algo cerrado, como algo oculto, pero al mismo tiempo que tenía que darse a conocer, tenía que darse a descubrir. El misterio implicaba un secreto. Siempre hay un secreto, una verdad oculta detrás de esa realidad. Por eso los santos padres de la Iglesia utilizaron para los sacramentos el término misterio, les llamaron los misterios, porque hay una realidad oculta que hay que entender y que hay que hacer aflorar. Y entonces de allí viene el enriquecimiento. Y esto no es extraño a nosotros. A veces no entendemos bien de lo que se trata y cómo se trata. Porque hasta el día de hoy seguimos hablando, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestra condición de pecadores. Ahí está. La aclamación
que se puede dar, por ejemplo, en el momento de la consagración. Este es el misterio de la fe. Este es el misterio, este es el hecho, el acontecimiento, lo que se está dando a conocer, a revelar. Pues entonces anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Los tres grandes momentos del misterio pascual: muerte, resurrección y parusía, o segunda llegada de Cristo, que no sabemos exactamente cómo va a ser, pero de que va a ser en algún momento. El término misterio también se utiliza para la forma, para la manera que tiene el sentido de los ritos. En el cristianismo solo hay ritos, porque el rito es una expresión simbólica. Por eso los seres humanos necesitamos de los ritos. Por eso existen un sinfín de ritos civiles, ritos familiares. ¿Quién no en su cena de Navidad, por ejemplo, come algún platillo especial de la tradición del lugar, de la familia, etcétera? Aquí en los valles centrales estamos acostumbrados siempre a comer bacalao y romeritos. Yo no sé qué tiene que ver el bacalao, si el bacalao es allá del Mar del Norte, imagínense. Pero a través de la Hispania nos llegaron esas tradiciones, de los portugueses también. En Portugal, en Brasil, el bacalao tiene 365 formas de hacerse. Aquí las señoras nada más saben una. No, hay 365 formas de hacerse. Es muy interesante. Pero al mismo tiempo lo propio, los romeritos, tan propios igual de los valles centrales, y con mole, porque pues es que es un platillo ciertamente de fiesta del virreinato, nada más, por así decirlo, en nuestra mentalidad llena de simbolismo, que es el mole, que expresa ciertamente la forma barroca de ser. México tan barroco, ¿no? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de arte, nuestra manera de expresiones eclesiásticas, todo es barroco. Por eso dice un autor que lo único que México le ha aportado al mundo es el barroco y la Virgen de Guadalupe, como elementos simbólicos. Claro, todo lo jitomate y todo lo que se ha llevado a otras partes del mundo a partir de aquí, pues ha sido muy interesante, pero también nos hemos enriquecido. Nada, como les digo a mis alumnos siempre, nada más mestizo en nuestra comida de todos los días que una señora haga unos chiles rellenos, porque pues ahí está las dos cocinas, los elementos prehispánicos y los elementos hispánicos unidos, vinculados. Un chile propio de la región con queso, porque aquí no había queso, porque no había ganado vacuno, todo eso se trajo, pero el jitomate propio de aquí y el huevo y toda la cuestión. Entonces, así en algo tan sencillo como es un chile relleno, y que además ciertamente son muy sabrosos. O de carne también, pues que es lo mismo. Ese tipo de carnes no se usaban en el México prehispánico. Entonces, los ritos, sobre todo en la antigüedad, pensemos en el cristianismo del siglo I al siglo IV, un cristianismo de persecución, un cristianismo de mártires. La tradición propia de la iglesia es el martirio, es la identidad de la iglesia. Por eso el culto a los santos comenzó exactamente con el culto de los mártires.
Pues porque fueron los primeros que dieron la vida. Entonces, el misterio es el misterio del silencio. Por eso nadie podía acercarse al misterio más que los iniciados. Por eso en la puerta de las iglesias, y aun cuando ya hubo construcciones, iglesias, se dio el servicio de los hostiarios. Ostium, en latín, es la puerta. El que estaba vigilando la puerta, porque no podía entrar alguien que no fuera iniciado, alguien que no fuera bautizado. No podía entrar a celebrar los misterios. A los catecúmenos, que ya hablamos de los catecúmenos en la Cuaresma, a los catecúmenos, para que realmente completaran su iniciación, se les entregaba, por ejemplo, la oración misteriosa. Pero no piensen en misteriosa porque, como a veces pensamos en castellano, misteriosa de misterio, ¡ay, qué horror y qué miedo y qué susto! No, misteriosa era porque era la del silencio. Y le enseñaban la oración del Señor, el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque es una oración tan valiosa que no cualquiera podía decirla, solamente los iniciados. Y hay de aquel que la dijera para que otros la escucharan o supieran de ella. Nadie. Y había gente que dio la vida, fue martirizado por no dar a conocer todo lo que se hacía en las celebraciones, en los ritos, en los misterios, en los sagrados misterios. Entonces, además, pues como no había imprenta y nada se ponía por escrito, todo era de tradición oral, todo se aprendía de forma oral. Y por eso la gente antigua, de alguna manera, su capacidad de retención y su capacidad de memoria se desarrolló de una manera muy profunda. Hoy los niños no se saben nada. ¿Por qué? Pues porque vivimos en otra cultura que les está haciendo más mal que bien. Porque nada más buscan en el telefonito qué es lo que es y basta. Y no se aprenden absolutamente nada. O sea, ¿quién sabe qué tienen en la memoria? Parece disco duro, pero en limpio. Y no se puede estar así, se necesita la memoria, porque la memoria es todo un ejercicio. Un gran maestro director de orquesta, cuando quiere demostrar que tiene perfectamente conocida la obra, ¿qué es lo que hace? Cierra la partitura y dirige a la orquesta. Porque ya lo asimiló, porque lo tiene, porque está en la entraña, porque está en el corazón, porque está en la mente y lo puede comunicar. Esa es una forma bellísima, es una forma interesante. A los presbíteros, a los obispos, a los diáconos, por eso se nos pide de alguna forma que aunque tengamos el texto a la mano, nos aprendamos todo de memoria. ¿Para qué? Para comunicarlo de una manera más expresiva. No es lo mismo que yo esté, líbranos, Señor, de todos los males y esto y lo otro, y estoy viendo el libro, que me esté dirigiendo a Dios. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos paz en nuestros días. Muy diferente, totalmente. No tengo que estar leyendo. Este es el Cordero de Dios. No. Este es el Cordero de Dios y lo estoy viendo y todos los están viendo, toda la asamblea lo está viendo. Esas abuelitas.com que se les presenta el Cordero y no lo quieren ver, es ilógico, pues entonces ¿para qué te lo presento? Es como si le presento a una persona a alguien, este es fulanito de tal, y el otro se agacha y se pone el rebozo acá, así, ay, no lo quiero ver, porque, ¿qué es eso? Entonces hay que enfrentarse. Por eso enfrentarse viene de frente, o sea, mirarse mutuamente. Por eso
en el rito del sacramento del matrimonio, cómo tienen que estar los que están celebrando el matrimonio, uno frente de otro. Siempre les digo, no están casando conmigo, yo no me estoy casando, están casando ustedes. Entonces tienen que estarse viendo y diciendo las palabras mutuas entre ustedes, no a mí, yo nomás soy testigo. Ustedes son quienes están realizando la acción sacramental en este sentido. Los misterios son verdades de la fe, que hay que develarlos, conocerlos, vivirlos, fundamentarlos, porque van a nuestro conocimiento intelectual, pero van a nuestra vivencia afectiva. Amar el misterio celebrado, amar el misterio litúrgico que se está celebrando, la celebración pues de la vivencia, de la experiencia que esto implica. Qué pena, pero a veces estamos ciertamente lejos de esta realidad y pues nos perdemos en este sentido. La catequesis de Jerusalén, las catequesis mistagógicas de Jerusalén, entonces continúan haciendo una explicación sobre la celebración de la Eucaristía. Nos ha quedado algo pendiente que lo vamos a retomar porque es muy propio para el domingo de Pentecostés. Y ahora vamos a ver la catequesis. Cuando la palabra catequesis se dice, viene del griego catequeo. Y catequeo quiere decir lo que resuena en el oído. Por eso los niños no van al catecismo, porque catecismo es un libro. Allí están guardados los conceptos de la fe, pero no van a eso. Van a escuchar, a que haya una resonancia en el oído. Porque San Pablo dice que la fe viene de la audición, de la escucha. Hay que escuchar para que la fe se suscite. Y esa es la catequesis, el verbo catequeo. Esa expresión ciertamente tan importante. Por eso no se llama el catecismo de Jerusalén, no, las catequesis mistagógicas de Jerusalén. Entonces tiene otro sentido. Y comienza explicando y profundizando la oración del Señor, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que ahora yo no sé quién inventó, que los fieles en la celebración de la Eucaristía tienen que extender las manos a la hora de decirlo, lo cual no está contemplado en el ordinario de la misa. Dice el ordinario que solamente el que está presidiendo debe extender las manos. Y la manera de orar propiamente, las oraciones que se llaman oraciones presidenciales, la Eucología menor, oración colecta, oración de las ofrendas y oración después de la comunión, y la Eucología mayor, el prefacio y la plegaria eucarística, se dicen a la manera del orante. En la iglesia no se ora así. Ese es un gesto musulmán, es un gesto de los paganos, es un gesto de otras
culturas y de otros pensamientos religiosos que no tienen que ver nada con el cristianismo. Ni se ora así. La gente dice que pide pan. Pues qué tontería, eso no es así. El Padre Nuestro no es para pedir pan. Dios sabe que necesitamos el pan y nos lo proporciona de muchas maneras, aunque sea comiendo chapulines. Y hay miles de chapulines para comer en Oaxaca, por eso los comen. Así no se ora. Esto es un gesto pagano. Entonces, a veces por mala formación andamos metiendo a la liturgia gestos que no tienen nada que ver. Los que presidimos tanto la celebración de la Eucaristía como otros sacramentos, oramos de esta manera, a la manera de la orante. Allá en Roma hay en las catacumbas una bella representación que se llama la orante. Es una mujer en oración. ¿Por qué una mujer? Porque es la iglesia, y la iglesia siempre se representa en forma femenina. O sea, una señora vestida de mujer, con los atavíos de mujer, que ora. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es una madre que tiene a sus hijos. Y porque la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, una mujer. Y las oraciones se dicen de esta manera. ¿Por qué? Porque así oró Cristo en la cruz. Elohim, Elohim, leva sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Salmo 26 está entonces en labios de Jesús orando cuando está clavado en la cruz. Así se ora. A veces, curiosamente, ni siquiera obispos y padrecitos saben bien cómo poner las manos. Las ponen así, las ponen asado, las ponen no sé qué, las ponen así como antiguamente. No. Hemos redescubierto también la manera propia de orar. Se ora de esta manera. Y me disculpan, fieles, pero los fieles no tienen que hacer ningún gesto. No tienen por qué estar a la hora de decir el Padre no está haciendo señas, haciendo esto, haciendo lo otro. No tienen. Esos gestos no son propios de los fieles. Esa onda vino un poco porque en Estados Unidos se usa y porque aquí les encanta imitar sin ningún sentido, especialmente lo que ven en las películas, lo que ven en las series y todo. Pero a veces no se dan cuenta que la mayoría de eso se hace con una mentalidad protestante, porque aquí la mayoría somos católicos, pero allá en el norte la mayoría son de diferentes iglesias protestantes, ni siquiera de una, de muchísimas, o sea, muchas sectas de muchas iglesias, algunas históricas, algunas no históricas, etc. Es todo un problema. Ese invento que andan ahora en México trayendo de que hay que poner en los velorios o en las exequias fotografías del difunto, eso no se usaba y eso no es una praxis cristiana. Eso no tiene ninguna razón de ser. Nosotros guardamos solamente al difunto y es más, hay un rito en las exequias para cerrar exactamente el ataúd y ya quede cerrado. Dice algo así la oración. Y en este momento en que se cierra para nuestros ojos el rostro de nuestro hermano para siempre, te lo encomendamos a tu misericordia, Es muy interesante, porque es la vivencia de la muerte es ruptura. Y entonces no voy a llegar a una sala de velación y tener allí a quien ya no es esa realidad. Que no queremos entender eso. Ahora, que se disfraza la muerte de formas tan extrañas y raras y que en los velorios ponen música y ponen exactamente estas fotografías, casi quieren hacer fiesta, y algunos bailan. Hemos totalmente desacralizado toda esa experiencia y ese sentido que puede tener esta dimensión. Entonces, a propósito del comportamiento, de las formas, de los ritos y de las expresiones, porque si no, entonces el rito no tiene ningún sentido. Y por eso le dice la zorra al principito, son necesarios los ritos.
tú me tienes que avisar a qué hora vas a llegar, porque si tú me dices que llegas a las 3, mi corazón será feliz desde las 2. Son necesarios los ritos. Es importante la ritualidad. Aquí que nos gusta tanto el saludo, la despedida, los besitos, los abrazos, los apapachos, los arrumacos, y que ahora con la cuarentena pues no se puede hacer nada, todo el mundo, ay, sufre, se extraña. Bueno, ya después podremos realizar un poco toda esta expresión física corporal. Somos demasiado físicos aquí y es por eso también gusta tanto el rito y porque es parte de la mística. Todo esto es una experiencia de parte de lo que es la sensibilidad mística. México es un pueblo místico, sobre todo toda esta parte centro-sur. Los del norte son menos dados a esto, porque las tribus del norte pues tenían otra mentalidad, otra perspectiva. Por eso en la parte norte no hay grandes asentamientos indígenas, no hay grandes obras, Paquimé y algunos de estos lugares, pero lo demás no había absolutamente nada. Más bien eran nómadas, andaban de aquí para allá, no había todo un desarrollo cultural ciertamente muy amplio. Entonces, a propósito de cómo orar el Padre Nuestro, las catequesis de Jerusalén, entonces, marcan y dicen que la principal atención es lo que estamos viviendo, no los gestos externos. Lo que estamos diciendo, que tenga coherencia y que vaya creando en nosotros el eco de esas frases, de esas palabras que tengan un gran sentido. Solamente podemos pensar en el Padre Nuestro, que es el Padre que está de alguna forma, de alguna manera, en la dimensión del cielo. Es la oración que el Salvador nos enseñó para relacionarnos. Es la oración de la misericordia del Padre, porque en Jesús sabemos que esa es la forma propia del Padre, misericordia. En la reflexión anterior ya vimos, a propósito del Evangelio del día, todo el sentido del amor. Sí, Dios es amor, pero la forma del ejercicio del amor de Dios es a través de la misericordia, el movimiento del corazón, y más que del corazón, de las entrañas. Cuando en griego se dice misericordia, se está refiriendo al movimiento de las entrañas. Por eso, en una de las parábolas más bellas que manifiestan esto, es la del buen samaritano, que dice que al ver a ese hombre a la orilla del camino, después de ser asaltado, y que lo dejaron medio muerto, entonces sintió compasión. Compasión es esa expresión que viene desde las entrañas, desde el centro del hombre, porque estos nervios que nosotros tenemos en el estómago y en nuestros intestinos y todo esto, son los que nos hacen tener esta figura que se utiliza, aunque es muy femenina, la figura de entrañas, porque se supone que las entrañas es el lugar propio donde se va a gestar la vida en el interior de una mujer. Pero simbólicamente también los hombres podemos tener esta experiencia de entrañas. Por eso el Padre Celestial es como padre y madre al mismo tiempo. En el hijo pródigo se ve bien claro esto. Entonces el padre varón, porque es el que posee los bienes, pero que recibe al hijo con el corazón de madre. Por eso en esta tradicional pintura que se ha hecho
del Museo del Hermitage, del hijo, el regreso del hijo pródigo. Una mano del padre sobre el hijo es una mano masculina, la otra es una mano femenina. Y para que el hijo entre otra vez en el ámbito familiar, otra vez en el ámbito que le dio origen un hombre y una mujer, un matrimonio, que lo acogen y que expresa ese amor del Padre. Y por eso decía el Papa Juan Pablo I, no confundir con el Papa Juan Pablo II, Dios es Padre y Madre, o sea, tiene las dos tareas, las dos formas al mismo tiempo. Su calidez de amor de padre y de madre al mismo tiempo. O sea, no son como dos caras o algo así, no, es un solo rostro manifestado en esta realidad, en este aspecto. Santificado sea tu nombre. El santo por excelencia solamente puede ser Dios, el 3 veces santo. Como en hebreo no existe el superlativo, se repite la misma palabra. Tanto así que por eso ha pasado a nuestra liturgia el himno santo, santo, santo. Es el Señor Dios del universo. Entonces nosotros dijéramos en castellano, pues el Santísimo, pero no, tenemos que a la manera hebrea de hablar. Jesús tenía esta forma también de hablar y de dirigirse, porque pues hablaba en arameo y en hebreo, y pues estas formas así son. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en verdad les digo, no está haciendo otra cosa más que usar exactamente el superlativo. Esta manera de ratificar esta expresión. San Pablo dice en un texto muy hermoso que se utiliza para el tiempo del Adviento, este tercer domingo de Adviento: estén alegres en el Señor. Se los repito, estén alegres. Pues nosotros en castellano dijéramos nada más, estén alegrísimos, felicísimos. Pues no, es otra manera de hablar, de construir y que está aquí. Entonces, por eso Dios es el 3 veces santo. María y los santos son 2 veces santos. María tampoco es santísima, porque ese título es solamente de Dios y no es diosa, es mujer, ser humano. Y la iglesia es una vez santa. Creo en la iglesia una santa. ¿Qué quiere decir? Que va en camino de santidad. Ahí está su vocación. Por lo tanto, santificar es la vocación propia del cristiano. Santificar el nombre de Dios significa hacer las realidades santas. Hacer de mi vida una vida santa. Hacer de mis acciones unas acciones santas. Y el sentido común, claro, como decía una abuelita que conocí, muy simpática, decía, el menos común de los sentidos, nos hace entender, nos hace descubrir, pues, cómo es real y verdaderamente esta manifestación, esta expresión de lo que debemos de hacer, el cumplimiento auténtico, lo que es digno, auténtico, con sentido, etc. Se pide que venga el reino, venga a nosotros tu reino. Solo en el régimen de la libertad se puede decir, venga tu reino. San Pablo dice algo importantísimo. Cristo para eso murió, para que seamos libres. Por eso, si un pensamiento, una forma de vida, como lo es el cristianismo, tiene sentido,
es en la medida en que busca la expresión de la libertad. Parecería contradictorio de que esto se dice en tiempo de que hay una mentalidad humana de esclavitud, porque pues estaban los esclavos en Roma y en muchas partes, etc. El pueblo de Israel por eso se gozaba, era su identidad haber salido de la esclavitud del faraón de Egipto y ser un pueblo libre. Y por la alianza con Dios siempre se mantuvo un pueblo libre, aunque se esclavizaba en el pecado. Basta escuchar a los profetas que exactamente están echando en cara al pueblo eso. Han roto la alianza, se han ido con otros dioses. La monarquía en Israel no fue a veces tan fiel en ese aspecto tan importante de mantenerse fiel a la alianza. Han destruido la libertad, han caído en la esclavitud del pecado. Los jueces, siempre comienza un juez, cuando se habla de un juez en la Sagrada Escritura siempre comienza, el pueblo pecó, y pecar es romper la alianza, caer en la esclavitud del pecado, pero Dios suscitó un juez para volverlos a conducir. Qué interesante. Cómo Jesús, conocedor de todo esto, sintetiza a veces en una sola frase toda esta realidad que sirve para nosotros en profundizarnos, enriquecerla, llevarla en una realidad ciertamente más plena. San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, verso 12, dice algo aquí ciertamente maravilloso. No permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. Esto es lo que esclaviza. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. Los padres de la iglesia, por ejemplo, casi que era una ley para ser padre de la iglesia, o sea, obispo en ese momento, siglo I, siglo IV. Todos los padres de la iglesia hicieron siempre un comentario al Padre Nuestro. Son famosos. Por ahí están a veces recopilados en un solo volumen lo que dijo este padre. No son obras muy grandes, muy extensas, sí muy densas, muy profundas, muy enriquecedoras en este aspecto. Porque la Sagrada Escritura va siempre clarificando todos estos aspectos. Hágase tu voluntad. Esta realidad de cumplir la voluntad de Dios que a veces no entendemos ni siquiera de lo que se trate, y a las realidades más absurdas creemos que esa es la voluntad de Dios y no tenemos parámetros exactamente para entenderlo. Y tenemos dos ejemplos. Los ángeles cumplen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo adoran. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios porque vino a rescatar al hombre del pecado y hacerlo copartícipe de la vida trinitaria. Por eso también nuestro buen San Pablo, que tenemos que tener muchas referencias a él, dice algo muy importante en su primera carta a Timoteo. Este texto es uno de los textos más importantes de la Sagrada Escritura.
Y dice así, que lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera a Timoteo 2:4. Es muy fácil hacer la relación en este sentido. Esa es la voluntad de Dios, que se salven. Bueno, ¿qué significa la palabra salvar? Revivificar. Que tengan sentido para la vida, para la existencia. ¿Qué hace un papá de familia? ¿Qué hace una mamá de familia por el hijo? Pues que viva y que viva bien. Ahora se han visto estas situaciones tan raras y extrañas, pero no puede ser lo común. El abandono de los hijos, la dejadez, el descuido, no saben ni qué comen, ni cómo comen, ni con quién se juntan, ni por qué se juntan, y al final se convierten en carne de cañón para cualquiera. No. Un padre siempre quiere lo mejor para los hijos. Pues exactamente eso es lo que quiere el Padre Celestial, que se salven, que se revivifiquen, que tenga sentido su vivir, su existir. Por eso hizo todo un marco en la creación para que allí se desarrolle el hombre. Por eso le dio animales, plantas, árboles frutales, que el mundo submarino esté lleno de vida para que el hombre coma de todo esto. Cuidado con esos falsos ecologismos que ahora, no puedo comer esto porque quién sabe qué, no puedo comer lo otro, pues comerán aire. Entonces, porque Dios hizo eso exactamente para todo. Todo se los doy a ustedes. Crezcan, multiplíquense, sometan la tierra. Someter la tierra es ser señores. Dominio viene de dominus y dominus es señor. Y ser señor no es el que destruye. Ser señor es el que edifica, el que construye, el que hace bien, el que siembra vides, plantas, siembra el trigo a su tiempo, a su momento, para que todo produzca y tenga de qué alimentarse. Qué visión ciertamente tan diferente. Danos nuestro pan de cada día. Ya les decía al principio cómo esto de que querer pedir pan, danos hoy nuestro pan. Dios no da ese pan. Ese pan lo tiene que ganar el hombre con el sudor de su frente. Así lo dice bien claro el Génesis. Y por eso dice San Pablo, el que no trabaje, que no coma. Tiene que trabajar. Y por eso San Pablo les dice también, yo a pesar de ser apóstol, trabajo con mis propias manos. El oficio de San Pablo era hacer unas especies de tiendas de campaña que se necesitaban mucho. Y por eso conoce a un matrimonio que fueron judíos que fueron expulsados de Roma, porque hubo un periodo en que expulsaron a todos los judíos de Roma, Priscila y Aquila, que además se cree que ellos fueron los primeros que llevaron el cristianismo a Roma. Qué curioso, un matrimonio que lleva la fe cristiana a Roma. Y allí ellos mismos empezaron a bautizar, etc. De modo cuando Pablo y Pedro llegan a Roma, ya existe una comunidad cristiana. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, ya existe una comunidad cristiana. No había el obispo de Roma, que va a llegar después a ser Pedro el obispo de Roma, pero ya existe el núcleo fundamental. Entonces, ojo, cuidado, el pan se tiene que ganar con el sudor de la frente, con toda la riqueza de los trabajos. Pues entonces, ¿de qué pan está hablando Jesús? Del pan del cielo.
del pan de la Eucaristía, el pan de su palabra y el pan nutricio, que es su cuerpo y su sangre. Porque además, nosotros siempre decimos esa expresión que viene antiquísima, que necesitamos pan para comer. Y con la palabra pan sintetizamos todo lo que es alimento. Carne, verduras, frutas, etc. Coma frutas y verduras, decía antes en el radio, me acuerdo. Entonces, coma frutas y verduras. No, no deje de comerlas. Pues es que todo el alimento se sintetiza con esa expresión tan sabrosa del pan. Por eso decimos que alguien es tan bueno como el pan. Porque no hay pan que nos pueda hacer daño, ningún pan. Es más, aunque un pan ya tenga hongos, nos lo comemos porque finalmente no es otra cosa más que una vacuna. Porque esos hongos son buenos, esos hongos hasta nos puede preservar. Ahora que pensamos tanto en las vacunas y se hablan de tantas vacunas, miren cómo todo la realidad del mundo, el pensamiento del mundo viene a sintetizarse en este aspecto. ¿De qué pan nos habla Jesús? Del pan santo. ¿Quién es el pan santo? Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Cristo es el pan santo. El pan que da vida, sustenta el espíritu. El pan material, ese se consigue por cualquier forma. Por eso, aquí en México a lo menos decimos que a nadie se le niega un taco, a nadie se le niega un vaso de agua. Pues no. Gracias a Dios somos un pueblo generoso y aunque sea de la misma pobreza, se saca. Y todos esos dichos que tenemos, que donde come uno, comen dos, y donde comen dos, comen tres, etc. Por eso necesitamos del pan sagrado de Cristo. O sea, ¿qué material hubiera sido esto? ¿Qué vano hubiera sido esto? No, todo lo demás está resuelto, pero resuelto por el trabajo humano, para que tenga sentido. Entonces, poderlo canalizar en este aspecto. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. El pecado es ruptura. Pecado con Dios, pecado con los demás, pecado con nosotros mismos. Y entonces, la reconciliación ciertamente es muy necesaria. La reconciliación da vida. La reconciliación da vínculos. Por eso no se puede caer en la tentación. ¿Qué es la tentación? No estar en el reino. No vivir los valores del reino de los cielos. El reino de los cielos ya está entre ustedes. Es más, dice Jesús, ya está en ustedes. Claro, para vivir, para ser ciudadanos del reino, tenemos que ser purificados como el oro en el crisol. Dice una de las grandes místicas, como es Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, que exactamente Dios eso hace con nosotros. Nos purifica como el oro en el crisol para poder llegar por el camino de la perfección a la séptima morada. O sea, a la realidad más sublime de el lugar del encuentro con Dios que se realiza en el palacio de cristal. Porque lo más sublime es el cristal. Y ella que jugaba, como todos los místicos, con todas estas figuras, expresa este sentido. Líbranos del mal, líbranos del maligno. El maligno es nuestro adversario, es el demonio. Y sí tenemos que pedirle a Dios que nos libre de esta situación.
Por eso, solamente en las manos de Dios, del Padre, que cuida, que protege, que está atento a su creación, es el único que puede estar atento a este aspecto. Después de que ya termina la reflexión sobre la oración del Señor, u oración dominical, que así también se le llama al Padre Nuestro, porque no crean que el Padre Nuestro se decía todos los días y a todas horas, no. En la Didache dice que el Padre Nuestro solamente se dice 3 veces al día. En la Eucaristía dominical, porque además antes solamente había Eucaristía dominical, eso de que haya Eucaristía diario, eso fue muy posterior. En la oración de la mañana y en la oración de la noche, lo que ahora para nosotros son las laudes matutinas, las vísperas, solamente. No existía nada de devociones, ni de rosarios exagerados, ni de nada de eso. Y a veces tendríamos que llegar a ese cristianismo tan sencillo, tan diáfano, tan de todos los días, para no complicar la vida. Yo a veces de veras ya me canso de tantas oraciones que mandan todos los días por el teléfono, para esto, para lo otro, para aquí, para allá. No hay que decir mucho. Basta con decir lo que se necesita a Dios y Dios reconoce nuestras necesidades. Después de ya eucaristizado el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, los orientales tienen, y esto viene de la liturgia oriental, porque esto se realizó en la Iglesia Madre de Jerusalén, tienen una forma muy, muy interesante de presentar la Eucaristía. Dicen, lo santo para los santos. Nosotros decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, retomamos las palabras de Juan. Pero ellos han inventado esta otra frase también muy bella y muy hermosa. Lo más santo, el cuerpo y la sangre del Señor, ¿para quién es? ¿Nada más para verla? No. Para los santos, para la iglesia que es una santa, católica, apostólica. Las 4 características, pues, de la iglesia. Lo santo es lo que el resucitado nos hace copartícipes de su cuerpo y de su sangre. Entonces, esto es ciertamente una ayuda, una forma concreta de comunión con Cristo. Vamos al texto del Evangelio del día. Es el Evangelio de Marcos, porque en el ciclo B que estamos, se hace pues el Evangelio de Marcos, se proclama el Evangelio de Marcos en este domingo. Marcos 16, 15, 20. Se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Fíjense muy bien, a los que hayan creído, no a los apóstoles, a todo creyente. Cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esa es la consecuencia de creer en el Señor Jesús. Conclusión de este pasaje. El Señor Jesús, después de hablarles, decirles esto, subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre. Así de fácil. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor Jesús actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Este es el texto de Marcos en este planteamiento. La ascensión de Jesús es la consecuencia lógica de la resurrección y es el cumplimiento de su misión. Un día Jesús salió del seno del Padre, se encarnó en el seno de María, nació, creció, predicó, murió, fue sepultado, resucitó y es regresado al Padre, regresa al Padre. O sea, es un ciclo. Completa su ciclo. Completa su misión. Como me impresionó una vez, muy recién ordenado, que un domingo de la Ascensión prediqué esto. Y al final se me acerca una señora para saludarme, porque en ese entonces en esa parroquia se celebraba al aire libre en una plaza. Y yo saludaba a las personas ahí. No había sana distancia en ese entonces. Y me dijo, hoy he entendido el por qué se murió mi marido. Ah, qué bueno. Dele gracias a Dios, porque Dios la ha iluminado. Porque ya cumplió una misión. Y ahora está con Dios. Qué bueno. Démosle gracias a Dios por esa vida que se realizó. Jesús entonces apareció, como siempre se marca, después de la resurrección. Se apareció, habla, es constituido el Señor Jesús, el Kyrios, el vencedor de la muerte, el que participa de una realidad eterna. Por eso cuando decimos Kyrie eleison, que nosotros en castellano traducimos Señor ten piedad, no estamos como mendigando, por así decirlo, una especie como de perdón o de una especie como de que se preocupe por nosotros. No, es que como es un concepto griego muy antiguo y tenía otra mentalidad, al contrario, lo estamos aclamando. Le estamos diciendo, Señor, ten piedad, o sea, Señor, te aclamamos porque solo tú puedes tener piedad hacia nosotros. Entonces, eso es muy, muy interesante. Vayan al mundo. Esta celebración de la ascensión del Señor tiene una clave muy interesante para ser leída. Los discípulos se convierten en maestros. Jesús ya no va a estar físicamente con ellos. Ya no se va a volver a presentar como se presentó entre el día de la resurrección y el día 40, y que cada evangelista nos lo narra de diferente manera. Ya no. Ahora ellos van a ser los maestros. Proclamen el evangelio. Prediquen la buena noticia. ¿Cómo comenzó el Evangelio de Marcos? Esta es la buena nueva, la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios, Mesías. Vayan y lleven todo esto. Creer significa salvarse, lo que dice el Padre Nuestro. O sea, vivificarse, revivir, tener sentido de la existencia. Qué pena que vivimos en una cultura que no tiene sentido la existencia. El nivel de suicidios es verdaderamente impresionante en esta coyuntura histórica, en esta realidad. Creer, por eso nos conviene creer, es ya estar salvados. Por eso creer es apertura a la trascendencia. Ojo, no es lo mismo la trascendencia de Dios que la religiosidad.
Porque la religiosidad puede ser cualquier cuestión, ¿eh? Y por eso pues ahora hay tanta oferta de esa expresión de religiosidad que pues, inventan las cuestiones más raras. No, no es lo mismo. Por eso el cristianismo no es una religión, es algo más que una religión. Es una forma de vida. Y serán acompañados por una serie de signos. Todos y cada uno de ellos expresan esto, vida. Las serpientes no les harán mal, el veneno no les hará absolutamente nada, no les hará ningún mal. Hablarán las lenguas nuevas, que son las lenguas de cada pueblo, nación, cultura, para adaptarse. A veces nos ha faltado esa creatividad que necesitamos para hablar al lenguaje de la cultura actual, de la cultura que necesita el hombre. No para que escuchen lo que quieren escuchar. Porque la iglesia nunca va a estar, no, pues es que fíjense que ahora sí se va a aceptar cuestiones de aborto y cuestiones de eutanasia y cuestiones de uniones del mismo sexo. Eso jamás lo va a decir la iglesia. Eso es lo que quieren escuchar. No. Deben de escuchar la buena nueva con las características, con el lenguaje, con la sensibilidad del hombre de hoy, para restituir la dignidad humana. Al final Jesús está diciendo esto: yo les vengo a restituir la dignidad humana. Por eso habla de imponer las manos, porque era el gesto externo que se usaba, y curar, pero no porque sea algo mágico. Curar significa revivificar, darle sentido a la vida de una persona, transformarla, llevarla por una nueva forma. Y por eso, Cristo subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, participa de la totalidad de la divinidad y nos acompaña desde ahí, con las acciones que los discípulos realizan para que sean realmente coherentes. Es profundísima la expresión de la ascensión del Señor para que se convierta real y verdaderamente en una vivencia cristiana. Y no sea nada más una celebración más, un día más, algo que a veces ni siquiera entendemos el sentido, sino todo un enriquecimiento que tiene en la cincuentena pascual esta fecha tan importante y tan simbólica. Christos aneste, aletos aneste.